yo ya le dije a mi hija que deje de vestirse así, porque ella andaba siempre con sus shortcitos, con su blusita. Se le pasaba por enfrente a mi marido, se le paseaba por enfrente cuando estaba viendo la televisión. Luego iba y se le sentaba a un lado con shorts. ¿Saben qué me dijo él? Wow. ¿Qué? Lo que me dijo ella, perdón, me dice, y pues él es hombre. Él reaccionó ante la provocación. Wow. Eso me lo dijo una mamá de su propia hija de 10 años. Sí lo creo. ¿Qué onda? ¿Cómo están, chicas? Pues yo bien, yo con un poquito de sueño, pero aquí andamos. Cafecito para despertar. ¿Qué tal, Norma? Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Norma. Muchas Pues bueno, gracias. vamos a empezar platicando acerca de las confesiones con el tema del abuso sexual para niños. ¿Qué onda con eso, Fíjate que hace rato ya es que comentábamos, es muy impactante darte cuenta que dentro de tu círculo de amistades, ahora digo, estamos nosotros en los 40, ¿no? Pero pues tenemos amistades de 30 o a lo mejor hasta 50 y de repente escuchas esta confesión de, es que a mí me pasó. O sea, es que a mí me pasó cuando yo estaba en la primaria. Entonces como que tienen esta a lo mejor apertura que antes no tenían. No sé si tenga que ver los medios, las películas, los documentales que tenemos hoy más a la mano y como que nos hace reflexionar sobre realmente las situaciones que vivimos en nuestra infancia. Eso se me hace, se me hace muy fuerte porque te decía hace rato, o sea, tú ves, yo me acuerdo que, digo, a mí no me pasó en particular con alguien en mi niñez, pero recuerdo, pues ya sabes, el papá que llevaba en carpool a los niños y al vecinito y todo eso, ¿no? Y ahora ya de grande que escuchas, no, pues es que el señor fulanito de tal, pues abusaba de la hija, ¿no? Y tú en ese entonces pues convivías con esa persona. Entonces decías, ¿cómo es posible que todo este tiempo yo vi a este señor? Que era el papá. Que era el papá. De ¿no? la amiguita. De la amiga, ¿no? Y con otra careta. O sea, uno de niño es tan fantasioso también y idealizas, ¿no? Pues es inocencia, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Pues que no hay maldad. Exactamente. Y sobre todo por quién es el que lo comete, ¿verdad? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad, me encanta estar en estos espacios y que me inviten y estoy aquí porque es una forma de poder hablar del tema. Entonces, la verdad, las felicito por querer hablar del tema porque sigue siendo un tabú y pues, como siempre digo, la única manera de prevenir el abuso sexual infantil es hablando de ello. Y si se abren estos espacios para poder llegar a más gente, que la gente pueda tener información, pues se están sumando a que haya menos niños abusados. Así es que pues yo encantada de estar aquí. Yo creo que más niños y familias con conocimiento. Así ¿no? es. Y que se vea que no es algo de lo cual hay que ocultar, sino por el contrario. O sea, pasó y chin, qué mala onda, pero no permitas que vuelva a pasar, ¿no? Sí. Y prevenir. Y no tenemos la cultura de la prevención, no hablamos del tema. O sea, lamentablemente nuestra cultura, nuestra educación nos lleva a que actuemos ya después de que ocurrió algo, ¿no? Años después. Sí, y en todo, no nada más en el tema del abuso, en general en todo, ¿no? O sea, está el hoyo ahí en la casa y no lo tapamos hasta que alguien se cae y entonces ya hacemos algo para taparlo. Entonces, igual con esto. Y el empezar a hablarlo es una manera de prevenirlo. Y como ven, decían ahorita, ¿verdad? Cuando se habla, pues es entonces cuando dicen, a mí me pasó, yo viví esta experiencia y es una situación que lamentablemente el abuso sexual es mucho más común de lo que nos imaginamos. O sea, sucede de una manera tan común que tenemos que estar como alertas de cómo prevenirlo. Y bueno, y en estas confesiones, pues en estas reuniones, ¿verdad? Que se tienen con los amigos y con la familia, pues siempre hay alguien. Y recuerdo, bueno, tengo dos importantes. A ver, venga. Porque sobre todo, fíjense, ahorita vino a mi mente una de ellas también de un amigo muy querido y ya como adulto, como bien lo mencionabas, en donde para empezar no tenía ni registrado que ese era un abuso.
¿sí? ¡Órale! Entonces, cuando yo empiezo a hablar del tema, porque pues ustedes comprenderán que este es un tema que lo tengo en la mesa siempre, ¿no? Hay oportunidad y yo hablo de él. Entonces, hablando con estos grupo de amigos, este amigo me dice, oye, Norma, entonces creo que yo fui abusado, me dice. Y dice, recuerdo que cuando niño, los papás se iban a ir el fin de semana y se iban a ir junto con otra pareja. Entonces dejan a los niños, coincidentemente todos varones, y los dejan el fin de semana cuidándolo la muchacha, ¿verdad? La que les ayudaba ahí, se queda la muchacha como con 5 niños. Y se van las 2 parejas y todo. Y mi amigo era el más grande de todos. Entonces la muchacha, y aquí interesante, porque aquí fue una mujer, que normalmente tenemos estereotipado que es un hombre, que efectivamente la mayor que es el parte, perpetrador, ¿no? Exacto, pero también hay mujeres que lo hacen. Son menos en su porcentaje, pero sí lo hacen. Entonces, esta muchacha que los cuidaba les empieza a hablar y a decirles que quién de ellos quiere hacerse hombre, convertirse en hombre. Y entonces, pues como él era el más grande, le dice, no, pues tú. Y entonces se mete a la recámara con él y pues mi amigo así como que, pues, ¿qué va a pasar? ¿Y qué edad tenía él en ese entonces? Creo que tenía como unos 10 años, no más, 10, wow. 11 años, sí, si acaso 12, la verdad no recuerdo muy bien, pero entre 10, 12 años más o menos, sí. Entonces se mete a la recámara y todos los demás niños así, porque para esto previo la muchacha pues empezó como a hablarles algunas cosas de sexo, lo mete a la recámara y la muchacha lo obliga, porque realmente sucede, a que le hiciera sexo oral. Entonces imagínense un niño de entre 10, 12 años, ¿verdad? Y entonces, y ella hace lo mismo con él. Cuando sale de la habitación, pues todos los demás niños así como que, ¿qué pasó, no? Porque ni siquiera sabían ellos, ¿verdad? Que era ni mi amigo. Y entonces mi amigo se queda con la intención de que, con la creencia de que ya me hice hombre, ¿sí? Y que lamentablemente también es algo en nuestra cultura, ¿verdad? Que hacen con los jóvenes para que se hagan hombres, pues llevarlos a tener sus relaciones sexuales, ¿verdad? Pero bueno, entonces en este caso en particular, mi amigo nunca dijo nada. Nunca, obvio, dice que fue la experiencia más desagradable de su vida, imagínense, ¿verdad? Y nunca lo habló. ¿Y lo habla? A los 50 años, en una plática. 40 años después. Y me dice, entonces, con esto que tú me dices, entonces yo fui abusado. Y entonces, con este ejemplo, pues yo quisiera preguntar, ¿verdad? A quienes nos escuchan, ¿cuántos no vivieron una situación así y que ni siquiera la tienen registrado como un abuso y mucho menos lo han hablado y mucho menos sanado? Oye, porque también se habla, y yo lo he visto también en otras entrevistas de testimoniales, sobre todo de que la cuestión del placer aquí, y cuando tú eres niño, que llegas a cierta edad, porque finalmente tus genitales pues son sensibles, vas a empezar a sentir, creo que desde los 2, 3 años, ¿no? Los niños empiezan a tocarse porque pues sienten rico. Pues la curiosidad, simplemente, ¿no? Sienten rico. Ajá. Y ellos no tienen el morbo, sino que se tocan porque sienten bien. Esa parte también es muy difícil, yo creo que discernirla, porque estás tan pequeño, o sea, no tienes el conocimiento de poder hacer esa diferencia, ¿no? De que sí, esto es algo que es normal en mi cuerpo, pero esto no, porque me lo está provocando otra persona. Y yo creo que aquí lo interesante es, como bien dices, ¿no? O sea, alguien chiquito, o sea, un niño de 2, 3 años, pues obviamente no va a tener la madurez mental para discernir qué está bien, qué está mal, ¿no? Pero ¿a qué edad empiezan a saber qué es, o sea, a identificar, ¿no? Cuando es un abuso y cuando
Bueno, no, cuando Oye, es un pues abuso, es que ¿no? también depende cuando como Sí. tus Tú como papás o papás, tus ¿cómo tutores, cómo te estén guiando, porque si nunca Claro. te hablan de sexo, si no te hablan Exacto. de que eso no te deben de tocar, ¿no? Ajá. Es que Sí. partimos desde ahí. No hay una educación sexual. No hablamos de esto con los niños. Y como bien dicen, el cuerpo, somos un cuerpo sexuado, un cuerpo que Claro. responde a las caricias. Sin Al embargo, estímulo. Ujú. ajá, ¿verdad? Y que es un estímulo placentero. Sin embargo, en diferentes etapas del desarrollo, que es como, ¿verdad? Se estudia al ser humano, este placer este placer en un niño no está conceptualizado como un placer sexual, ¿sí? Por ejemplo, como a diferencia de un adulto, el niño que está en esta conducta exploratoria, que descubre sus genitales, que se empieza a tocar, porque siente, a mí me ha tocado niñas que dicen, es que siento cosquillitas, ¿sí? O sea, bien, esa es su referencia y le gusta sentir cosquillitas y ya. Aquí el problema es que en algunos casos el niño que está siendo abusado puede llegar a tener despertar este placer, esta precocidad sexual, y entonces deja de ser víctima para convertirse en un abusador. Es decir, entonces él ya va a empezar a buscar a otros niños para conseguir el placer. Y algo importante aquí es la culpa, como bien ahorita lo mencionaban, ¿sí? Por ejemplo, esto es un comportamiento placentero. Lo disfruto, me gusta, pero sé que es malo. ¿Sí? Hay una connotación de que sé que no está bien. Sé que lo que me está haciendo mi abuelo es desagradable y no debe de hacerlo porque no me gusta, pero al mismo tiempo se siente bien. Se siente bien. Entonces, ahí crea confusión. Una confusión terrible en el niño o en el que lo vive cuando hay ya este placer, ¿sí? Porque no siempre es así. Si no siempre los niños tienen que son abusados van a tener el placer, pero cuando se despierta este placer, entonces en el niño empieza la culpa y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? O yo lo estoy provocando. Una vez escuché de una persona muy allegada a mí que me decía, es que yo nunca hablé de esto, ni mi mamá supo, ni mis hermanos, y de hecho hasta el papá se fue a la tumba. O sea, el papá se fue a la tumba con el secreto, ¿no? Y ella hasta la fecha, pues yo creo que también se ve, bueno, no tanto la tumba, porque pues ya 2, 3 sabemos, ¿no? Pero dices tú, no, o sea, le escuchas hablar y dices, ¿por qué te sientes culpable? Número uno. Y la otra cosa que menciona mucho es que yo sentía que lo provocaba. Entonces de ahí también que como ella lo buscaba. Ajá. Y yo creo que aquí hay que ver cuáles fueron como estas habilidades del abusador para convencer al niño, porque normalmente también es algo que el abusador hace, ¿sí? Amenazar al niño, convencerlo, chantajearlo, y desde ahí es generar también esta culpa, decirle, si no dejas que te haga todo lo que yo quiero, que va a ser nuestro secreto, le voy a hacer daño a tu mamá, ¿sí? Le voy a hacer daño a tu hermanito o a tu mascota. Entonces empieza a generarse esta culpa. Otra también es el decirle, es que tú me estás provocando. O sea, le hacen creer a la víctima que ellos son los causantes. Exacto. Ahorita recuerdo un caso también de un caso que estaba atendiendo en terapia, y una mamá, yo estaba trabajando con la mamá y la niña de 10 años, y el agresor sexual había sido el padrastro, ¿sí? La pareja de la mamá. Y entonces la mamá decía, es que, mira, yo ya le dije a mi hija que deje de vestirse así, porque ella andaba siempre con sus shortcitos, con su blusita, se le pasaba por enfrente a mi marido, se le paseaba por enfrente cuando estaba viendo la televisión. Luego iba y se le sentaba a un lado con shorts. ¿Saben qué me dijo él? Wow. ¿Qué? Lo que me dijo ella, perdón, me dice, y pues él es hombre. Él reaccionó ante la provocación. Wow. Eso me lo dijo una mamá de su propia hija de 10 años. Sí lo creo. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí ¿cuál es la cuestión? ¿Es falta de ignorancia? ¿Falta de sentido común? O sea, ¿por qué te puedes poner del lado del que está violando y abusando de tu hija? Pues supongo que es cultural. Y es tan común. Machismo. Exacto. Y es a lo mejor todo esto que hay detrás, ¿no? De cómo si yo lo denuncio, ¿qué voy a hacer? Él es el proveedor. Para allá iba, ¿no? Toda esta cuestión. Involucran más allá
del bienestar de la persona, es todo lo que va a trascender, si es dependiente económico, si él es el que provee y mantiene a la familia, si es violento, si muchas cosas se pueden desatar porque yo hable o diga, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el camino más fácil? Pues aceptar. Pues aceptar y darle la culpa, echarle la culpa a la hija. Y yo siento cuando que dices como que, man, señora, ¿no? O sea, claro. Que en muchos casos, por ejemplo, hablando de las confesiones, ¿no? Que estábamos diciendo de las amistades, yo creo que en su momento, seguramente en muchos de esos casos, sí se sabía que algo pasaba, ¿no? Yo creo que la mamá, alguien de la familia seguramente sabía o se percató de que algo pasaba, pero por este tipo de situaciones, ¿no? De estigma, no se habló, o sea, se dejó como callado. Fíjense, la mayoría de las veces es un secreto a voces, ¿sí? Es algo que la mamá sabe que está pasando. Eso es lo más terrible. Y luego lo sospechan, ¿no? O lo sospecha, o la niña o el niño se lo dijo y no les hizo caso. ¿Por qué? Porque dentro, fíjense, de las estadísticas se dice que solamente el 5% de quien abusa es un extraño. El 20% es un conocido y el 75% es un familiar. Es en la familia. Entonces, de alguna manera lo sospecha, lo saben, y lo más triste, hay quienes lo saben y lo solapan y lo permiten. Y entonces la mamá se hace como que yo no escucho nada porque sé que ahorita en la noche va a bajar el padre o el abuelo o donde esté y va a abusar de mi hija y yo me voy a hacer como que no me doy cuenta. Ay, qué feo. Y eso es terrible, de veras, es terrible y horrible. Es algo horrible, de verdad, ¿no? Oye, o también están las mamás que se dan cuenta de este abuso y se van al extremo y matan al marido, ¿no? Claro. O sea, no Sí, la piensan y reaccionan. Hay muchos casos, historias, sobre todo en YouTube. Hay una que me llamó mucho la atención en Estados Unidos, como en los años 80s, 90s. Este niño estaba estudiando taekwondo o karate, algo así. Y el maestro, ¿no? Que pues su sensei, ¿no? Con el que tomaba clases el niño, estaba abusando de este niño, que un niño de unos 10, 11 años, y no se habían dado cuenta hasta que el niño habló y con su papá, ¿no? Y este hombre entonces es encarcelado. Y en un determinado momento que lo iban a trasladar a otra cárcel en el aeropuerto, y está el video ahí en YouTube, es impresionante porque el papá, o sea, con este coraje y esta rabia que me imagino que ha de ser una cosa espantosa, se pone en una de las casetas de teléfono que antes se usaban, ¿no? Las casetitas de teléfono. Sí. Entonces se ve que el hombre que lo llevan esposado porque como que lo cambiaron de ciudad, el papá, que no sabemos qué es el papá, se ve un hombre que está como hablando por teléfono, pero justamente donde pasa este hombre que viene esposado, saca una escopeta y le da un tiro mata en la cabeza y lo mata. O sea, hace justicia, ahora sí que con su propia mano. Exactamente. Entonces, yo creo que ante estos casos o te vas, son muy extremistas, es lo que yo siento, o callas o tomas una decisión realmente fuerte para ese dolor que traes o que le provocaron a tu hijo o a tu hija, minorice de cierta manera, ¿no? Como que se compense el acto, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que no nos podemos ir a los extremos, ¿verdad? Yo creo que aquí si sospechamos que está sucediendo un abuso, tenemos que denunciar, tenemos que actuar. Eso es lo más importante. Y nuevamente, así como no tenemos la cultura de la prevención, tampoco tenemos la cultura de la denuncia. ¿Y por qué creen que no denunciamos? Porque la mayoría de quien abusa es un familiar. Entonces, ¿cómo voy a denunciar a mi propio padre? ¿Cómo voy a denunciar al abuelo? ¿Cómo voy a denunciar a la tía, verdad? O a quien es el agresor. Y pues la realidad es que hay que hacerlo. Y sabes que tiene que haber prioridades, digo, o sea, sí. Tus hijos siempre cuando tienes hijos, yo creo que tus hijos van a ser por arriba de tus padres, inclusive, ¿Y por de qué? Tu marido. Exacto. Exactamente. Y eso no lo tenemos claro en México, siento. No, ni en el mundo. Sí, la verdad que muchas madres o muchos padres ponen por encima, ¿verdad?, a las parejas que a sus propios hijos. Y en situaciones así que se vuelven incluso hasta ellos cómplices, ¿sí? Entonces, creo que sí tenemos que denunciar, porque aparte, ¿qué pasa cuando no denunciamos?
esta persona que es el agresor sexual es alguien pues que lo ha hecho antes, lo está haciendo ahorita y lo seguirá haciendo. Eso quiere decir que entonces seguirá abusando de más niños. Claro. Y eso es lo que tenemos que detener. Norma, ¿no? ¿qué pasa con los sacerdotes en las iglesias? O sea, ¿qué está sucediendo? A mí, la verdad, digo, no es un tema nuevo, como hace rato tiene lo mencionamos. mucho. Esto siempre ha existido desde, yo creo que desde miles de años, pero hoy obviamente tenemos la información de las redes, estamos más abiertos, Pues ¿no? se ha dado a conocer, ¿no? Se ha destapado y te has dado cuenta que no es algo nuevo. Es muy triste que, digo, como lo dices tú bien, en la familia es como el primer núcleo donde se viene a presentar todo esto, pero ¿qué pasa con los sacerdotes? Que la iglesia es algo importante para... Llámese católica, sí, cristiana, la que sí, sea, ¿no? Y es que se considera uno de los pilares principales en las familias, o sea, y en la sociedad, ¿no? Porque a final de cuentas es donde fortaleces valores y etcétera. Y viene a suceder este tipo de cosas y dices, no mames, ¿no? Sí. O sea, Es como una extensión de la instrucción para la vida del niño, ¿no? La iglesia, en donde la familia cree ciegamente y va y dejas a los hijos y confías. Exactamente. Sí. Entonces, pero sucede? tú cómo ves con ellos, o sea, ¿tú crees que sea digo, hay dos, yo creo que dos factores, ¿no? Puede ser que fueron personas niños abusados en su momento. Se repite el patrón. O que este tema de no tener relaciones sexuales, ¿no? Te mueva a querer tener desfogue, pero con un niño. Con un niño. Bueno, aquí hay que ver que primero, no necesariamente, es que es así como que muchas cosas. Esto es importante. No porque fueron niños abusados se van a convertir en abusadores. No es la regla. Eso es bien importante, ni en homosexuales. ¿Sí? Porque luego de repente es como un mito que falso ahí. Digo, obviamente los mitos, ¿verdad? Son falsos, pero bueno, esta creencia en donde como fue abusado, va a ser abusador o se va a convertir en gay y no es así, ¿verdad? Entonces aquí habría que ver pues la personalidad del sacerdote en este sentido, porque si bien pudiera ser que fue abusado o que es gay, o que no tiene esta práctica sexual, ¿verdad? Que yo también considero que no sé por qué hay que reprimirla cuando pues somos seres humanos y que como la Iglesia Católica, pero bueno, eso ya es otro asunto. Aquí la cuestión es querer tener este desfogue, ¿verdad? Sexual, pero lo hace con niños. Ahí está lo terrible, ¿verdad? Sí. Digo, porque no te vas con un hombre. Y bueno, ahí está la forma. Pues es la vulnerabilidad. Exacto. Y de la perversión también, ¿no? De la persona que lo hace. Y recordemos, haciendo un poquito de historia, ¿verdad? Porque esto también tiene una connotación cultural. Sí, una connotación cultural que sí, ahorita lo mencionaban, que esto es desde el abuso sexual existe desde la humanidad misma, sí. Y por ejemplo, cuando en la cultura griega, cuando los únicos que tenían derecho a la educación eran los varones, acuérdense que las mujeres se quedaban en casa porque ellas no podían tener acceso a la educación. Y entonces el que era ahí el maestro elegía al niño al que le iba a expresar su amor carnal. Y para el niño era como una cuestión de orgullo de decir, fui elegido. Soy el elegido. Así, literal, soy el elegido, pero era para abusar de él. Entonces, esto ha sido una cuestión que ha venido ahí lamentablemente normalizándose el abuso sexual, ¿sí? Y en la iglesia, no recuerdo por ahí si en el siglo XIV o XVI, ¿verdad? Por ahí empieza a darse todo esto de una manera terrible. Y bueno, cuántas historias no sabemos no nada más de estas prácticas que hacían los sacerdotes con los niños, sino también con las monjas y abortos y todas estas cuestiones que se han visto y que lamentablemente... Aquí yo creo que el punto importante es el abusador siempre va a tener una postura de poder, siempre. Y entonces, ¿cuál es la figura del sacerdote? Pues es poder. De poder, de influencia. Y bajo eso es que comete el abuso sexual. Entonces, esto ha estado saliendo a la luz y ha estado saliendo a la luz
y de alguna manera, ¿por qué? Porque es interesante ver cómo quien lo ha vivido, de repente cuando alguien lo habla dice, oh, a mí también me pasó. Y es como empoderarte, ¿sabes? Como el decir, oh, si le pasó a fulanito y lo habló y a lo mejor fulanito es alguien conocido, famoso y lo dice, entonces dice, yo también fui y yo también y yo también. Entonces esto hace que se esté abriendo como esta cloaca, ¿verdad? Sí, en donde... ¡pum! Claro. Sí. Con la iglesia es un tema en el que, pues, lamentablemente sucede, ¿verdad? Y se sigue dando. Y se sigue dando. Sin embargo, ¿verdad? También quiero hacer aquí una referencia en cuanto a cuál es la postura ahorita de la Iglesia Católica, porque yo he estado participando en programas que ya ellos traen. De hecho, desde que se empiezan a abrir todos estos casos de sacerdotes a nivel mundial, creo que hay un padre chileno y... Pues está el padre Maciel, ¿no? Exacto. Mexicano y olvídate. Demandado. Sí, ¿no? Olvídate, ¿no? También hay un caso súper sonadísimo. Y entonces... ha sido como la instrucción del Papa que se capaciten a los sacerdotes y que aparte se les dé apoyo emocional a los niños que han vivido o los sobrevivientes del abuso sexual que fueron por parte de un sacerdote. Que fueron víctimas de un sacerdote. Así es. Entonces ahorita, de hecho, esto fue antes de la pandemia. A mí me invitaron a participar a un comité que se formó dentro de la Iglesia Católica con el arzobispo aquí de Tijuana, en donde incluso yo no pude asistir, pero se fueron a capacitar por parte de la diócesis a la Ciudad de México. O sea, está viendo algo, ¿sí? Algo que quieren... hacer para evitar esto. Pero ¿sabes qué, Norma? Ahí voy a hacer un paréntesis yo. También la Iglesia Católica está perdiendo demasiados fieles. La gente tiene más conciencia, hay otros estilos de vida, hay otras filosofías de vida que no solamente existen en la Iglesia Católica, porque entonces nomás le damos el poder a la Iglesia Católica, que es la única, ¿no? Pero también hay que darle crédito a otro tipo de religiones o de estilos. Yo creo que ahorita la apertura que hay a escoger es mayor a antes, porque a final de cuentas, ¿por qué eres católico? Pues porque tu familia fue católica y tus abuelos y tatarabuelos y traes toda una línea de una religión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que llega a una generación en donde rompes y empiezas a escoger. Ya tal vez no te llama, o sea, te naciste siendo o practicando una religión, pero ya al momento en que tienes conciencia y que puedes escoger, ya decides buscar otras alternativas que vayan más alineado a lo que tú quieres, ¿no? Es que te recuestionas y el recuestionarte también es válido porque mi mamá, mi papá, mi abuelo han sido súper apegados a la iglesia cristiana o a la iglesia católica o como se llame, significa que yo también tengo que seguir ese patrón. Entonces también si me cuestiono, ya entro ahí en, por ejemplo, los sacerdotes. O sea, yo no estoy de acuerdo con el celibato en los sacerdotes, porque si no existiera el celibato, se acaba todo esto del abuso sexual. Y es algo muy fuerte porque seguramente... Pues no creo que yo también me quedé así, no creo que se acabe, pero a la mejor disminuye. Sí disminuye. Yo creo que sí disminuiría, ¿no? Y bueno, creo que esto que se está haciendo, retomando esto, porque yo he estado participando, yo tengo una asociación donde me dedico a la prevención del abuso sexual infantil y yo he estado capacitando a los catequistas sobre el tema. ¿Sí? Cada año ellos tienen una capacitación de diferentes temas y me han abierto las puertas. Entonces creo que hay una apertura y a lo mejor no sé cuál sea la intención, como dices tú, ¿verdad? A lo mejor está perdiendo muchos feligreses y quieren mostrar al mundo y recuperarlo, ¿verdad? No lo sé. Lo que sí sé es que están tomando algunas medidas. He tenido oportunidad también de dar el taller a niños que están tomando el catecismo. ¿Cómo lo toman? O sea, a mí se me hace bien interesante porque digo, si de por sí a veces es complicado encontrar, bueno, tal vez no debería de ser, ¿no? Pero es complicado encontrar las palabras adecuadas para explicarle a tu hijo de 6, 7, 8 años qué es la parte de la sexualidad, o sea, y estar como a su nivel, ni más ni menos, pero para que sepas, ahora
con el tema religioso, explicarles cómo prevenir o cómo identificar o cómo ver. O sea, a mí se me hace todo un reto. A ver, ¿te refieres a cómo prevenirlo con los niños? Sí, o sea, ahorita que decías, ¿sabes que estás dando el taller y todo? Fíjate, ¿cómo lo abordas? O sea, se me hace súper interesante. Yo doy el taller desde los niños, de niños que tienen 4 o 5 años. Desde ahí yo ya les doy el taller, los doy a través de un libro de colorear, el cual no traje, ¿verdad? Es como mi hijo y no lo traje. Bueno, entonces, y este libro tiene unos superhéroes. ¿Yo qué hago con los niños? Les digo que el taller está basado en la inteligencia emocional y es un taller psicoeducativo para que el niño pueda identificar una conducta inadecuada de otra persona. ¿Qué hay que hacer? Enseñarle a los niños que tu cuerpo te pertenece. Tu cuerpo es tuyo, no es de mamá, no es de papá, no es mío, no es de nadie. Y tú tienes derecho a decirle, no quiero que me abraces, desde un abrazo que es un buen contacto, ¿verdad? Claro. Y que a veces los obligamos. Sí, dale beso. O dale beso a tu tía. Y, ay, cómo me chocaba a mí. Dale beso a tu tío. Y el tío todo sudado, exacto, todo grasoso de la cara. Y me daba un asco. Eso es lo que yo les digo a los niños. Sí, no. Fíjate, pero ¿qué hacemos? Nuevamente, volvemos a nuestra cultura. No somos... no consideramos el sentimiento del niño y al niño ni siquiera como una persona. Y entonces llegamos a la reunión familiar y ¿qué hacemos? Besa, saluda y dales beso a todos. Y entonces el niño así como que... como con cara de... Sí, lo obligas. Y entonces, y tienes que darle beso y el niño es que no quiero. ¿Y qué hace el adulto, no? Por ejemplo, tú, ¿verdad? Que no te quiere dar beso. ¿Qué haces? No, ¿cómo que no me vas a saludar? Ahora me das beso y lo obligamos y lo abrazamos y el niño se está retorciendo que se quiere bajar y todavía ahora se queda chamaco, no se baja. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo, no hagamos esto, respetemos lo que el niño, porque el niño, esa es la inteligencia emocional. El niño está reconociendo que no tiene ganas de darte beso. Y eso no quiere decir que no te quiera como la tía que eres, ¿verdad? Pero no tiene ganas de hacerlo. Y eso es lo que yo hago en el taller, que el niño logre identificar estas emociones y qué sientes en tu cuerpo e identificar cuando alguien te está tocando de una manera inadecuada. Y una manera inadecuada es desde que alguien te empuja, te jala el cabello, te pega, hasta que quiere tocar tus partes privadas. Por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿cómo explicarle a un niño sobre el abuso? En el taller que yo imparto con este libro de superhéroes, porque son 2, ¿verdad? Uno es para tercero de primaria y el otro es de 4º a 6º. Yo les digo a los niños que tienen que hay personas. Yo nunca les digo a los niños qué es el abuso en sí o cómo te van a abusar. Yo nada más le digo, tu cuerpo tiene partes privadas o genitales y tienen un nombre. El niño que toma mi taller se sale del taller diciendo, se llama pene. No es pajarito, pilín, tilín, bichola, pepino. No, si ustedes supieran todo lo que me dice, bichola. Sí, eso es muy sonorense. Bichola, nunca lo he escuchado. Chiliwili, otro. Y bueno, nombres que de repente yo digo, qué creatividad de los papás para inventar un nombre cuando tiene un nombre. Sí, entonces el pene es pene. Y en las niñas, esto es lo que más me ha impactado, porque obviamente cuando les cambiamos el nombre, los hacemos más vulnerables a que sean abusados. Y en la niña me ha tocado, bueno, colita, ¿verdad? Cosita, fresita, duraznito, tesorito, cofrecito. Pero en niñas abusadas. No, en niños en general. Niños en general. Haz de cuenta que yo estoy dando el taller y les digo que yo llevo unas figuras de los superhéroes desnudos, así de este tamaño. Los niños pasan a ponerle nombre a todas las partes del cuerpo. Estratégicamente yo dejo descubiertas las partes privadas para después preguntarle a los niños. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Para yo saber qué nombre, y les digo que me dan todo este historial, que yo hubiera escrito un libro de sinónimos y creo que otra sería mi vida y no estaría aquí. Porque la verdad es bien interesante. Entonces, cuando toca el cuerpo de las niñas, es cuando me dicen esto, cosita, colita, cofrecito. Y yo, ¿cómo, no? Y aquí, ¿qué ha pasado? Recuerdo ahorita un caso de una maestra que me platica que la niña llegaba ella a la escuela y buenos días, niños, cuéntame qué hiciste, ¿verdad? Y cuéntame tú qué hiciste, ¿verdad? Y a cada quien le dice a los niños qué hicieron y al siguiente, y esta niña decía, yo jugué, mi tío y yo jugamos con mi cofrecito o mi tesorito, algo así, ¿no? Madre santa. La maestra, pues,
quién sabe qué juego será. Y así, y 2, 3 días la niña decía lo mismo. Es que mi tío y yo jugamos al juego del cofrecito, ¿verdad? Hasta que entonces la maestra le dice, oye, explícame cuál es ese juego. Y la niña le dice, es que mi tío me dice que él tiene la llave mágica para abrir mi cofrecito. Y que él es el único que la tiene. Y entonces la va a abrir y él va a encontrarse ahí un tesoro, más o menos la historia, ¿verdad? Y entonces la maestra le dice, sí, ¿y cuál es ese? ¿Y qué hay adentro de ese cofrecito? Y le dice, y la niña le señala. Ay, entonces imagínense qué fuerte, ¿sí? O sea, la maestra fue la primera que se enteró del abuso de esa niña. ¿Qué edad tenía la niña? En preescolar. En preescolar, 5 o 6 años. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si le cambiamos, acuérdense las estadísticas, ¿sí? Está cerca del niño. El abusador sabe el contexto familiar del niño al que va a abusar. Por lo tanto, este abusador sabía que a esta niña, su mamá y su papá le decían el cofrecito, que su parte privada de su cofrecito. Y fue mucho más fácil para él poder acercarse, ganarse su confianza y jugar al juego del cofrecito. Entonces, en el taller yo les digo, olvídense, ese no es el tema. Algunos me dicen vagina, les digo que la vagina es un nombre correcto, pero es la parte interna de los genitales, la parte externa es vulva. Son de repente nombres para ellos así como raros, ¿no? Raros, y le dicen pulpa y bulbo y les cambian ahí, pero bueno. Sí, yo no sé, pero bueno. Y la instrucción más importante es que son partes privadas porque nadie las puede tocar. Y aquí yo les digo que a lo mejor papá y mamá todavía te ayudan a bañarte porque pues todavía están chiquitos, ¿verdad? Pero sí, la instrucción de los niños que toman mi taller es que ya ellos solo se deben de lavar sus partes privadas bajo la instrucción de mamá o papá de lávate bien, enjuágate, lo que sea, sí, pero sí es importante que ya empecemos a ir generando esta noción y esta conciencia de que es tu cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo, y tu cuerpo tienes partes privadas, por eso nadie las puede ver ni tocar. Yo en ocasiones cuando a lo mejor tienes mamá, ¿verdad? Me refiero yo mamá, porque tienes estás rosado, me dices que te duele y te voy a pedir permiso. Así a veces me dicen, no es muy exagerado, pues prefiero que sean exagerados. Claro, para que el niño se quede con esa idea de que me está pidiendo permiso si me puede poner medicina. ¿Y saben qué es lo interesante en el taller? Yo tengo dando el taller más de 15 años a más de 9,000 niños en Tijuana y me han invitado a Puebla y he andado en lugares donde me invitan, yo encantada de hacerlo, porque entonces yo a los niños los empodero y les digo que van a usar su escudo, que es como su escudo, que es humano, para decirle alto a esta persona que quiere tocarlo de una manera inadecuada. Entonces ellos se van con esa información de que nadie debe tocarlos. Y es bien interesante porque luego me dicen los papás, recuerdo otro caso, también me encantó, y yo cuando escucho así los testimonios de niños que han tomado el taller, digo, wow, creo que voy bien, ¿no? Ahí haciendo, y no es que lo que yo hago en particular, sino es compartirles a los papás que tienen que hablar del tema con sus niños, ¿no? Entonces ahí es en donde empieza, ¿no? Exactamente, y verlo como algo natural y decirle. Entonces, fíjense, tenemos esta cultura también en donde llegamos y le damos nalgadas a los niños, le decimos, ay, qué bonitas nalguitas. Yo no sé si ustedes tienen algún recuerdo de estos, pero de repente es como el decir, yo preguntaría, ¿quién tiene un recuerdo que se haya sentido cómodo de que a cierta edad o cuando ya como mujeres nos empieza a crecer el busto, ¿no? Y que de repente, ya te están creciendo y mira, y de repente son hasta frases que te hacen sentir incómoda. Yo lo viví, ¿no? Sí, claro. Entonces de repente dices, y en ese momento no lo tienes. Y normalmente te lo dicen las mamás, ¿no? O sea, digo, a las mujeres yo sí me acuerdo así como de que, ay, mira, ya estás buboncita, ¿no? Ajá. Y no lo ves como una agresión, no lo ves como algo malo, pues es tu mamá, ¿no? Pero ya luego cuando dices, oye, pues... Sí, porque me decías, o tu hermano, ¿no? Ándale, sí. o el hermano, o el tío. Ándale, sí, ¿no? O ya te estás haciendo mujercita, mira, y que las chichitas y cosas así que a lo mejor lo vemos tan normalizado y lamentablemente ¿cuántas veces le hemos preguntado al niño o a la niña? Porque también con los niños, mira nomás, va a estar bien viril, ¿verdad? Mira nomás qué cosa. Empezamos a hacer. A mí me ha tocado los papás que dicen así, ¿no? ¿Y cuántas veces le hemos preguntado al niño, oye, ¿cómo te sientes cuando alguien te dice eso? ¿Te gusta que tu abuelo te diga, mira, que en alguna vas a estar? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Sí? No les preguntamos.
Y esa es una manera. Y se lo callan, ¿no? O sea, se callan la incomodidad. Y se callan la incomodidad. ¿Y qué es lo que pasa? Lo normalizan. Y entonces cuando ya van creciendo y alguien le dice, alguien la nalguea, alguien la toca y la niña no quiere o el niño no quiere, pues lo deja. ¿Por qué? Porque no lo dices. ¿Sí? Entonces tenemos que estar muy alertas de cómo es qué conductas normalizamos, ¿verdad? Y respetemos el cuerpo de los niños, porque entonces no nada más los nalgueamos, los besuqueamos, los abrazamos y les hacemos 1000 cosas cuando a veces el niño no quiere. Oye, es como los besos en la boca cuando los niños están chiquitos, ¿no? Que dicen, no, lo beses a tu niño en la boca. Y yo me acuerdo porque mi hijo, el más chiquito, no, o sea, sin querer, pues. Y he visto así también otros niños con sus papás, ¿no? Es inclusive gente adulta. O sea, gente adulta que está la hija y con el papá, ¿no? No, pues ahí están los Fernández. Sí, porque el papá ya está mayor, ¿no? Y ay, es que mi papito adorado chulo. Y en la boca dices tú, pues, o sea, como que no, o sea, ¿por qué? No, pero es que es mi papá. Entonces él es bueno. Entonces de ahí yo creo que es la normalizada. Y otra vez, esto son prácticas familiares normalizadas, y lo que dicen los expertos en el desarrollo infantil es que no demos besos en la boca a los hijos, ¿sí? Porque a lo mejor es cierto, como padre tú puedes dar un beso de amor, ¿verdad? Claro. El besito. Bien intencionado, ¿no? Bien intencionado. Nuevamente, el abusador está cerca del niño. Si ve que esta es una práctica familiar normalizada, ¿qué va a hacer el abusador? Pues va a llegar, practicarla. Exactamente, pero ¿qué? Con un beso sexual. Claro. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, evitemos, ¿verdad? Esta práctica que los niños, yo siempre digo, esta es mi recomendación, ya como papás, si ustedes dicen no, pero es que yo sí quiero darle, bueno, pues ya ustedes lo seguirán haciendo, cada quien, yo siempre doy recomendaciones, pero si tú vas a darle un beso a tu hijo en la boca, entonces dile nada más papá y mamá lo vamos a hacer, nadie más lo puede hacer, pero de todas maneras creo que sí es llevarlo. Pues es que crea confusión. Claro, ¿no? porque entonces, tú sí, y por qué no puedo, y aparte empiezan ellos también, acuérdense que el niño va a reproducir lo que ve, ¿verdad? Claro. Vive del ejemplo. Entonces, ¿qué va a ir a hacer el niño? A reproducir y a dar besos en la boca a lo mejor otros niños o incluso a personas adultas. Yo recuerdo el hijo de una amiga mía que me decía hasta tía, y entonces de repente la mamá le daba beso y el niño llegaba y yo le decía, a mí no me gusta que me des beso en la boca. Y el niño se quedaba así como, ¿pero por qué no? ¿Verdad? Digo, a mí no me gusta, para mí yo no me siento cómoda y tienes que respetarlo, ¿sí? Claro. Y entonces, y así como que mi amiga, pero pues, como, ¿por qué lo rechazas? ¿No? Y así cuestiones. Y no es eso, porque también cuenta yo cómo me siento como adulto. Entonces, hay que considerar y preguntarle al niño, ¿cómo te sientes cuando te tocan de esta manera? ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Al contrario, le reprimimos. Y entonces, tú eres niña, no se vale enojarte. Mira qué fea te ves enojada, ¿sí? Y te vas a arrugar cuando te enojas y mira con esa cara larga y le decimos no sé qué tanto. Y tú eres niño. Los niños no lloran y aguántese como los machos y no llore. Y por eso al rato tenemos adultos que no saben gestionar las emociones y están en terapia, ¿verdad? Porque han aprendido esto acerca de no enseñarles básicamente eso, cómo expresar de una manera asertiva tus emociones y que el adulto te sea escuchado y respetado. Y también creo que aquí algo que estaría interesante comentar es para los niños que ahora adultos que fueron violentados, que fueron abusados, ¿cuáles son las secuelas que quedan? O sea, alcoholismo, bulimia, anorexia, suicidio. ¿Qué onda? O sea, sí hay ¿hasta dónde llega, no? ¿Hasta dónde llega? O sea, aquella agresión que tuvieron 20, 30 años atrás, que se guardó, se somatizó y ya está grande, salen, ¿no? Pues, y aparte muchos de los que se sabe, ¿no? Porque muchos se lo llevan a la tumba, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que primero decirles a todos quienes son sobrevivientes de un abuso que no están solos y que nunca es tarde para sanar la herida, porque efectivamente si ahorita ellos en su vida adulta están teniendo problemas, como bien lo acabas de mencionar, ¿no? Problemas de
de relacionarse. Esa es una de las formas. No, claro, no de se pueden ¿no? Relacionar socialmente ni sexualmente. Hay personas, yo otra vez me acordé, en una plática, estaba dando una plática para papás, al final se me acerca una señora así llorando y me dice, oye, es que yo fui abusada y tengo mi pareja y no puedo tener relaciones sexuales con ella. Con mi pareja. No puedo porque viene a mi mente el abuso, ¿sí? Y no lo había sanado, ni siquiera lo había dicho, ni siquiera su pareja lo sabía. ¿sí? Oye, ¿y tenía hijos? No tenía. No bueno, tenía ella iba acompañando, era una mamá joven, una mamá iba acompañando a su mamá, que estaban como relativamente ahí muy jóvenes, ¿verdad? Era una muchachita como de unos 20 años más o menos y que ya estaba viviendo con su pareja y bueno, me dice eso, ¿no? Y que le costaba. Entonces, las conductas son conductas muy severas y puede ser desde esta falta de habilidades para relacionarse social, sexualmente, para caer en adicciones como el alcohol, drogas, como bien dice, suicidio, depresión, prostitución también, ¿verdad? Wow. Porque es la manera en la que saben, es la manera. Y promiscuidad. Exactamente, iba a decir promiscuidad, porque es la única manera que ellos conocieron de relacionarse, no saben otra. ¿Y por qué? Porque entonces, otra vez, ¿quién abusa? Un familiar o un conocido y hay un lazo de amor. Entonces, en este niño crece la creencia de que así sea del amor, a través del sexo y entonces se vuelven promiscuos o caen en la prostitución, ¿sí? En algunos casos, la homosexualidad, en algunos casos. Y lo más lamentable, pues el suicidio. Entonces son muchísimas las conductas, hay que estar muy alertas y en algunos casos también se convierten en abusadores, ¿sí? Entonces las consecuencias son muy, muy terribles. Son fatales. Son fatales. Dime, a un perpetrador, hablemos de un abuelo, de un papá, en este caso, ¿no? O la mamá, también puede ser la mamá, como bien dijiste, tía, también la decía, tía. ¿no? La ¿no? muchacha. Las personas, digo, yo sé que tú estás más enfocada en la prevención, pero si el daño ya está hecho y como dice Susi, ya pasaron 20, 30 años, ¿se puede llegar al perdón? O sea, podemos decir, voy a trabajar, ¿no? Lo que necesite trabajar para perdonar a esta persona que me hizo tanto daño y que marcó mi vida. Y se puede seguir teniendo esta relación familiar con la persona. Híjole, es bien difícil. En terapia precisamente lo que hacemos es eso, sanar la herida, ¿sí? Y sanar la herida y ver que no es tu culpa y precisamente que tú no vivas con ese rencor, con ese odio hacia la situación que te pasó, ¿sí? No puedes, aquí va a ser de cada persona ver cómo te sientes tú cómoda estando teniendo de frente a esa persona, ¿sí? Son pocas las personas que dicen estoy frente, aunque las que lo han trabajado a veces es como no puedo. Y me ha tocado casos de personas que nunca lo hablaron y que convivieron con esa persona porque era el abuelo. Y entonces... Sí, se me hace terrible. Terrible. Entonces estar ahí, ¿verdad? Porque entonces no pude decirlo hasta ya en su edad adulta que lo O ya trabaja. cuando muere la persona, ¿no? O ya cuando muere. Y imagínense tener que estar ahí conviviendo con la persona. Sí, es un poco... estar como machacando la herida, ¿no? Porque pues estás ahí. Sí. Tú en el fondo no, o sea, estás herido. Sí se requiere mucho trabajo emocional, muchísimo para poder sentarte en la misma mesa con la persona que te hizo daño. Pero sería sano hacerlo, o sea, ok, independientemente del trabajo que lleves, yo creo que no, ¿no? O sea, al final de cuentas, digo, una vez escuché de un psicólogo que decía, si tu abusador fue tu padre, en este caso, trabaja en ti, trabaja en el perdón, pero déjalo ir. Uh-huh. O sea, no estés en el mismo contexto con él. Porque entonces tus heridas difícilmente se van a cerrar. Y pues están refrescando. Exactamente. Y lo que tú necesitas es dejarlo ir, perdonarlo y continuar con tu vida. Aún se trata de tu padre. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Y bueno, vuelvo a lo mismo. Sí, es cierto. No. Aquí va a depender pues de la persona, de qué tanto haya resuelto esta herida y decir,
pues sí puedo sentarme, pero la realidad es que siempre va a haber un recuerdo ahí, ¿no? Yo digo que la herida ahí queda, la cicatriz ahí va a quedar la siempre, marca, ¿sí? la marca, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esto puede? Recuerdo el caso también de otra persona que fue abusada, dejaba a su niña con casa de los papás y el abuelo abusó de la niña. Y esta mamá no quiso denunciar porque ya era un señor grande, era su propio padre, la mamá de la señora. Qué difícil. ¿Verdad? Entonces, el señor ya grande y todo, y entonces ella dijo, ok, junto a toda la familia, y les dijo, esto hizo mi papá, abusó de mi hija. Y quiero para que ustedes lo sepan, porque no sé si a alguien más de la familia le ha pasado, y quiero decirles que a partir de hoy rompo toda relación con mi papá. Mi hija no tiene abuelo materno. Ándale. Y a partir de hoy tendrá la abuela, mamá, cuando quieras ir a mi casa, eres bienvenida, pero tú ya no existes, estás fuera de la familia. Entonces, ¿verdad? Pues son estas situaciones donde dices, no puedo tenerlo frente, no puedo. Yo ya trabajé mi perdón porque eso es lo que hay que trabajar. Y no quiero. Que también, la persona en la que más confías es a tu papá. Y donde tú ibas y dejabas a tu hijo, ¿no? Sí, ahí con claro. toda la confianza del mundo. Entonces, y bastante válido, ¿no? Bastante válido decir no. ¿Cómo se dio cuenta? La niña se lo dijo al final. Yo la atendí. Qué bueno que le creyó la mamá. O sea, como dicen, soltó la sopa al final de cuentas después de la terapia. Y aquí es importante también que como padres estén alertas a los indicadores físicos y conductuales. Eso iba a preguntar, porque sí es súper interesante como papás. Digo, todos tenemos hijos y muchos de los que nos escuchan también deben tener hijos, sobrinos, primos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos focos rojos, esas red flags que tendremos que poner atención, que muchas veces dices, ay, anda enojada, ¿no? O sea, o es que es la adolescencia y anda triste, ¿no? O anda así, no sé, se quiere meter a su cuarto, a su cueva, no sé. Entonces decir, no, o sea, esto no es normal. Algo está pasando y cómo lo abordas, ¿no? Nosotros que tenemos niños chiquitos y adolescentes es chin, o sea, sí es un estrés. Yo creo que esto es lo más importante, ¿verdad? Como padres, estar alertas a los cambios y a los indicadores del comportamiento de nuestros hijos. ¿Quiénes son los que mejor conocen a sus hijos? Pues ustedes. Y a lo mejor mi hija no se siente cómoda o está amenazada y no me lo va a decir, pero yo les puedo asegurar que hay un cambio en el comportamiento. Porque lo va a ver. Y puede haber desde indicadores físicos que pudiera ser todas aquellas alteraciones principalmente o signos en el área genital, como algún enrojecimiento, un sangrado, un desecho, que la niña o el niño constantemente se queje que le duele, que está rosado. Entonces hay que dar un pasito más allá, ¿no? Investigar a ver por qué siempre está rosada la niña, ¿no? O por qué en la ropa interior encontré un sangrado y no corresponde. La niña todavía no tiene por qué tener, no está en una edad de la preadolescencia, periodo, ¿verdad? ¿No? O algo, ¿no? O sea, hay que descartar nuevamente. Vayámonos a las etapas del desarrollo en donde podemos decir, oh, sí, esto pues sí, ya está teniendo desecho. Es porque ya sus cambios fisiológicos y hormonales la está llevando a esto, igual al niño, pero descartemos que sea eso. Sí, eso sería en cuanto a los indicadores físicos. Y los indicadores conductuales, todos aquellos cambios en el comportamiento también que nos lleven a poner este foquito rojo de alerta y a sospechar. Por ejemplo, niños con un conocimiento de la sexualidad que dices, ¿y tú de dónde sabes tanto, no? O interés hacia la sexualidad, un lenguaje sexualizado, comportamientos sexualizados. ¿Qué son los comportamientos sexualizados? Que a través del juego, de los dibujos, de juguetes, jugar con otros niños, estén escenificando posiciones sexuales y acompañado de un lenguaje sexualizado, ¿sí? Cambios en el dormir, que empieza a tener pesadillas o que esté durmiendo mucho, y no caigamos en esta justificación de que, ay, es que ella está en la adolescencia, así es esta niña, así son todos los adolescentes, yo también dormía todo el día. Ojo, espérame, eso no es porque normal. puede traer una depresión ahí muy fuerte. Exacto, claro, sí. No te estás dando cuenta. O no quiere convivir para nada con los adultos. Igualito. Cambios alimenticios también, supongo, cambios, ¿no? Alimenticios, bulimia, anorexia. Ahora, con esta nueva moda, ¿verdad? De los jóvenes o del oversize, que entonces se ponen una y otra cosa y que jamás le ves el cuerpo a tu hijo. Ojo,
¿sí? Todo esto, estar muy alertas, cambios también en la escuela, que de repente la niña súper bien o la adolescente y de repente un bajón, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Porque lo que siempre les digo a los papás es esto, ¿qué hacen los padres cuando hay un cambio en el comportamiento del niño? Queremos cambiar el comportamiento y entonces lo decimos, si vuelves a reprobar, te voy a castigar la tablet. Y no es por ahí. Claro. Está teniendo un cambio en el comportamiento porque hay que encontrar la raíz. Exactamente. Sí, adolescente no tiene estas habilidades para gestionar las emociones, para gestionar lo que le está pasando y que va a ser un cambio en el comportamiento. Oye, y también hay niños abusadores, sí, porque también tenemos que estar, yo creo que alertas y no solamente con los nuestros, sino también tener esa responsabilidad cívica, siento yo, de estar al tanto de que si tú ves al amiguito de tu hijo o a la amiguita de tu hijo comportarse de cierta manera porque está en esa transición de dejar de ser niño para convertirse en un adolescente y a lo mejor este niño trae un abuso, ¿no? Frecuente. Bueno, sí, un abuso o está habiendo situaciones en casa de violencia o de esa que híjole. Yo siempre digo, cuando encontramos a los niños teniendo un comportamiento sexualizado, hay que ver la causa, porque puede ser que lo esté viendo y lo está reproduciendo o lamentablemente lo está viviendo. Entonces hay que investigar a ver de dónde tienes esta información, por qué te atrae tanto hablar de sexualidad, de dónde sacaste esto. Ahora, bueno, estamos bombardeados ya ahora con una influencia. Pues es que también el tema de las redes, dices, chin, o sea, ¿cómo filtras y cómo proteges, no? O restringes al 100%, digo, pues tampoco los puedes tener en una burbuja, ¿no? Pero ese es otro tema ahora, porque se dice ahora que estas plataformas digitales vienen a ser la antesala de los pederastas. Ahora es la manera en la que llegan a los niños a través de los videojuegos donde están los niños, en los canales que son disque para niños y que también aparecen el mentado ciberacoso o el grooming, que es el crear un perfil falso donde es un adulto, pero se hace pasar por un niño. Entonces, para ganarse su confianza, se dice que le toma únicamente 10 minutos al ciberacosador sexual para enganchar a un niño. Oye, a un niño vecino, hay del fraccionamiento donde yo vivo, de repente se activa la alerta, digo, tenemos un chat de vecinos y de repente pues no encuentran al niño, fulanito de tal, no está en la casa. Y hace rato estaba viendo la tele y de repente ya no estaba. Pues resulta ser que el niño estaba chateando, estaba jugando creo que Roblox y estaba utilizando el chat de Roblox con quien se estaba comunicando con un adulto, haciéndose pasar por niño, y lo citó en Tepos Nieves, que son aquí en Nieves muy concurridas en la ciudad de Tijuana, y lo citó el niño ahí. Entonces, afortunadamente, el niño traía un celular, le habían puesto GPS y inmediatamente, denunciaron la desaparición del niño y la policía lo encontró al niño en las Tepos Nieves, que estaba esperando a alguien con quien se había citado en Roblox. Imagínate. Wow. Yo les digo eso a los niños cuando ellos están chateando con otro niño de su edad. Y entonces, pero por el otro lado está el ciberacosador, ¿verdad? El que sí está haciendo pasar por un niño. Y a él no le interesa jugar. Y entonces te empieza a sacar información y a ver, ¿en dónde estás? ¿Y en qué escuela? Y entonces, ¿cómo me dijiste que te llamas? Ah, Norma. Y me dijiste que tienes 8 años. No, tengo 9. Entonces empieza a sacarle toda la información. ¿Y en qué escuela vas? No, yo voy en la que está cerca. Y ¡pum! Al grado de llegar a esto. Sí. Entonces, hay que tener bloqueadores de las páginas, en todas los dispositivos claro. Como padres, supervisar, porque lamentablemente, fíjate, fue en Roblox. Yo tengo otro caso en un juego de la Barbie, la niña estaba jugando también, hija de una amiga, estaba jugando bien a gusto y de repente echa el grito la niña, va la mamá a ver la pantalla y aparece Barbie y Ken teniendo relaciones sexuales. Madre ¿sí? Santa. Y así muchos más. Entonces hay que estar muy alertas porque esto está llegando a los niños de todas formas y de ahí es que entonces puedan reproducir estos comportamientos o este conocimiento y entonces hay que descartar de dónde está teniendo, ¿no? Esta información el niño para que no lo pueda reproducir. Sí, y sabes que yo creo que también hay un punto importante que los niños están dejando de ser niños muy pronto. Sí. Y ese es un factor preocupante porque si tú, ahorita que mencionaste Susi, redes, ¿no? Redes en general, estás viendo a chavitos mostrando el cuerpo de manera, tú comentabas, ¿no? Provocativa, ¿no? O sea, provocativa. ¿No? Digo, no es porque eso sea
un factor que entonces porque te traes minifalda te voy a violar o te me antojaste. O sea, no es pretexto, ¿no? No se justifica. Sin embargo, sí hay esta como sexualización temprana en los jovencitos que ni siquiera todavía son adolescentes. Oye, y ya están muy... Y la cosa es que hasta, o sea, no lo hacen, bueno, quiero pensar que no lo hacen nada más por mostrar, sino es por la recompensa del like y los views. Y no miden la magnitud de lo que están haciendo. No miden las consecuencias de eso. La exposición que estás teniendo. ¿Cuántos pedófilos no han de estar ahí como que like y los mensajes y los en vivos y el algoritmo que hace? Pues te muestra al pedófilo precisamente le sigue mostrando todas esas imágenes para poder estar en contacto de estas niñas. Y gratis, porque las otras, o sea, tanto niños como niñas. Y hasta usar la foto. Fíjense, aquí pasó un caso de Tijuana en uno de estos grupos de redes sociales en donde alguien pone, ya vieron esta página y decía, ¿quieres tener un date en Tijuana? O dating en Tijuana, no me acuerdo la página, eso ya hace algunos como 4 o 5 años, en donde entonces en la portada de la página, esta persona en este grupo dice, en esta página están poniendo fotos de sus hijos. Yo me metí a la página y vi el hijo de mi amiga ahí en la portada de Dating Tijuana. No me acuerdo. Entonces estaba yo. Entonces se empiezan a meter a la página las del grupo y dicen, está el hijo de no sé quién y la hija de no sé quién. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estas páginas. Agarrando los perfiles. Los perfiles. Acuérdate que tú pones una foto y ya no te pertenece, ¿verdad? Claro. Entonces, sí hay que estar muy alertas de qué suben qué información ven los niños, porque luego la reproducen la música, la hipersexualización de los niños, ¿verdad? Dejemos que las canciones, con el reggaetón y el perreo, ¿no? Y con la manera de vestir también. O sea, dejemos lo que decías ahorita, ¿no? Dejemos que los niños sean niños, vivan su infancia, no los adelantemos. Ya tendrán una adolescencia y una vida adulta que la vivirán como ellos quieran. Sí, claro. Pero de niños no vistamos a las niñas como mujeres chiquitas, porque entonces las estamos precisamente hipersexualizando, ¿sí? Y esto a qué las lleva a hacerlos más vulnerables. Entonces estemos muy alertas de qué ven, qué música escuchan. Yo sé que ahorita hay muchas mamás jóvenes como ustedes que a lo mejor les gusta este tipo de música, pero cuidado con sus hijos. Si vieran todo lo que yo escucho en los talleres y en la terapia de los niños, ¿verdad? De que dicen, no, es que así dicen, es que está de moda. Y entonces esto está de moda y lo llevan. Los niños no se dan besos en la boca entre sí. Los niños no tienen novios ni novias. Por favor, dejemos que los niños vivan. Papás, mamás. Sí, que pasen esa etapa y ya en su momento ellos decidirán. Porque ¿cuántos papás? A ver, ¿y cuántas novias tienes? Porque entonces ya te cantan la canción del Bad Bunny y cuántas, o sea, es de verdad, ¿no? Entonces como normalizar el que yo debo de tener novia y a la edad preescolar y no. Y no nomás una, muchas, ¿no? Muchas. Porque Bad Bunny dice que muchas, ¿no? Y en todas partes del mundo. Sí, entonces hay muchos factores sociales y cibernéticos y musicales y que están bombardeando a un niño donde el niño no tiene esa capacidad cognitiva para entender lo que está sucediendo. Ni para discernir. Ni para discernir. No lo entiende, mucho menos lo va a discernir. Claro. Incluso con la pornografía. 9 de cada 10 niños han visto pornografía de manera accidental en internet. 9 cada 10. Entonces, cuando un niño ve esto, su mente no tiene esta capacidad, no tiene esta madurez para poder... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es algo tan grotesco que yo he tenido niños en terapia por una situación de que vieron pornografía. Niña de 7 años, que es otro caso y les puedo contar muchísimo. Oye, ¿no? O también niños que entran a la habitación y ven a los papás teniendo sexo. Exacto. O dejaron al niño en el corralito porque está todavía bebito, aunque tenga 3, 4 años y el niño se está chutando ahí toda la escena. No, está viendo al papá haciéndole sexo oral a la mamá y pues, es que, o sea, a mí se me hace eso terrible. Es terrible. O sea, ¿por qué hacen eso? Lo es. Entonces, sí, hay que estar muy alertas porque entonces, ¿cuál es la justificación del papá? Está muy chiquito. Ay, ni se acuerda. Ni se acuerda, no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta, no sabe, ni se dio cuenta ni nada. Claro que se dan cuenta.
Claro, entonces hay que estar muy alertas de dónde están teniendo estos niños estos comportamientos, ver cuáles son sus fuentes de conocimiento, ¿verdad? Claro. Porque yo siempre les digo, los niños saben más de lo que ustedes se imaginan, muchísimo más, tienen más información. Y de lo que están ustedes escuchando todo. Y a veces mal informados, exacto. Y tantito todo. peor. Sí, exacto, tantito peor. Sí, yo creo que aquí el punto central es la buena comunicación que debe de haber entre padres e hijos, la confianza, el creerles, o sea, cuando te dicen algo, realmente creerles y no tirarlos al loco. Y prevenir, o sea, como dices, ¿no? Enseñarle las cosas como son, que sí, que no, que está mal, que no debe de pasar, enseñarles que su cuerpo es suyo, que nadie más tiene que andar ni diciendo, ni tocando, haciendo, y respetarlos. Exactamente. Sí, y la comunicación y sobre todo si no eres padre y eres tutor, digo, porque hay muchas personas que son tutores y luego ya se convierten en padres, Sí, ¿no? O eres el tío, Por la crianza, tía. por crianza o la Cool. tía, exactamente. Estar alertas y estar también alertas. pendientes y desconfiar. Yo siento que uno siempre debe ser el desconfiado. O sea, no importa, es mejor desconfiar, pero de esa manera estás previniendo. Si tú tienes esa intuición de que sabes que algo está raro, se está comportando y sabes que de manera diferente. Decirlo, porque por ejemplo, si tu hijo llega y te dice, oye mamá, es que mi compañerito tal está haciendo esto o esto, no sé, algo que no tiene que estar haciendo el compañerito, es no tirarlo a la borda, o sea, y no decir, ay, bueno, no, ya no le hagas caso. Sí, ya no. Dile que no lo vuelva a hacer. No, dile que no lo vuelva a hacer. Ajá, o hay que decir, o sea, dile a la maestra, no, o sea, tomarlo con la seriedad que se debe, por si sí o por si no, ¿no? Pero tomarlo con la seriedad que se merece, hablar con la maestra o hablar con los papás y así nos cuidamos entre todos, ¿no? Exacto. Norma, el primer paso de la denuncia antes de que se nos pase. Sí. Sí, ya tenemos ya sabemos que este niño ha sido de cierta manera abusado, que está sufriendo esta situación. Primero, obviamente, el primer paso es hablarlo, ¿no? Con tu hijo, con el niño que tengas bajo crianza. ¿Qué viene después? Ok, primero que nada, si un niño les dice que está siendo abusado, hay que creerle. Eso es bien importante. Y hacerle saber al niño o al adolescente que te lo está diciendo que te creo y que no es tu culpa. Eso es como el paso más importante. Y decirle, gracias por confiar en mí, porque cuando alguien te lo está diciendo es porque te está pidiendo a gritos, ayúdame, ya no quiero que esto pase. Y te lo está diciendo de una u otra manera. Entonces, creerle, hacerle saber que no es tu culpa y estoy yo aquí para ayudarte. Y entonces buscar la ayuda, dejar que nos cuente, no obligarlo a ver, dime todos los detalles y qué pasó. Si a lo mejor te está diciendo, es que mi papá en la noche me tocó, o sea, uno a lo mejor quiere en ese momento matarlo. Sí, y te olvidas, ay, no. y te olvidas del niño y te vas a reclamarle. Claro. No. Primero es el niño, por favor. Primero es la víctima. Primero es quien nos lo está contando. Él en ese momento ocupa toda mi atención, mi tiempo, mi credibilidad y mi apoyo. Entonces, ya que pasó todo esto, entonces ahora sí, ¿verdad? Yo veo qué voy a hacer, denunciarlo. Y obvio, atención psicológica. Eso es la clave para que este niño o esta niña o este adolescente pueda tener una vida lo más sana posible y pueda sanar la herida. Mientras más rápido busquen apoyo psicológico, más rápido podrá ser la reintegración a la vida de esta persona, ¿sí? Mucho más rápido. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos que denunciar. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces dices, ¿cómo lo voy a hacer? Pues ¿Cómo denuncio? ¿Cómo denuncio? Ok, pues tenemos que ir a las instancias aquí. Yo sé que a lo mejor muchos me van a decir, no, es que el Ministerio Público, y sí, lamentablemente tenemos un sistema judicial que nos falta muchísimo, en donde, ¿qué es lo que pasa? Se revictimiza nuevamente a la víctima, ¿sí? Es estar otra vez preguntarle. Yo he estado en eso, acompañando a niños, he estado ahí, no 1, ni 2, ni 3 horas, 6, 8, 10 horas ahí en donde te están preguntando y te pasan a hacer, los pasan a hacer el examen médico, donde a veces
pues no está tan preparado o no tiene esto. Yo lo veo y digo, o sea, ¿dónde está el cuidado, la empatía? O sea, falta muchísimo. Y yo sé que muchas personas van a decir, para someter a eso mejor me quedo callada, pero mejor no hago nada. El problema es, vuelvo a repetir, que entonces esta persona va a seguir haciéndolo. Entonces tenemos que hacer la denuncia. Está la Agencia de Delitos Sexuales, está llamar al 911, ¿verdad? Si en ese momento tenemos a la persona y sabemos si es la denuncia, ¿qué hago? Acercarnos a DIF también, donde ahí toman las denuncias, ¿verdad? Y hacerlo. Esto es lo que tenemos que hacer, denunciarlo, porque... ¿Y qué sucede cuando denuncian? O sea, ¿pasa algo? Híjole. Quisiera decir sí. Lamentablemente no siempre es así. Por ejemplo, tendríamos que en un primer momento, cuando hay una denuncia, de proteger al niño. Claro. Y no es así. Creo que tenemos un sistema legal donde protege más al abusador que a la víctima. Porque entonces sí se hace la denuncia y regresamos al niño a la misma casa donde el que abusa es el padre. ¿Sí? Porque en lo que van y lo detienen o ya se fugó, ya abusó otra vez. Ya abusó y quién sabe dónde anda y se fue. ¿Sí? Entonces, se supone, tampoco quiero decir que siempre es así, no quiero, ¿verdad? Que quienes nos escuchan pierdan la esperanza y digan no. Sí, o se desanimen. No, la realidad es que sí tenemos un sistema legal que falta mucho, pero sí ha habido cambios, ¿verdad? Ahora ya los años para quien comete un abuso, pues ya son mucho más y hay otros cambios que se han hecho, pero no siempre es favorable, lamentablemente. ¿Cuántos años se le da más o menos a un abusador sexual? Pues anda por los 8 o 10 años, dependiendo del tipo del abuso, ¿sí? Dependiendo. Que la verdad es muy poco tiempo. A mí se me hace que, imagínate, en 8 años no vas a lograr reformarte. Exactamente. Y luego ahí, pues, en la cárcel, pues, que verdad no van a tener esta terapia. Sí. O sea, es todo un sistema global de... Yo creo que depende más de... Sí, la denuncia es importante. O sea, ¿para qué? Para que haya información, haya estadística, haya manera de prevenir más. Pero el trabajo principal es con el círculo cercano de la persona que fue víctima. Cómo apoyar, cómo ayudarle a sanar, a salir, a crecer y a protegerlo. Exactamente. O sea, ahí es en donde está el brazo fuerte, ¿no? Sí. Para la persona que es víctima. Y dejar la vergüenza a un lado, ¿no? Y los que te valga madre. O sea, exacto. O sea, primero es la víctima. Así es. Exacto. Porque la realidad es que la mayoría de quienes abusan, el abuso sexual ocurre en todos los niveles socioeconómicos. No es exclusivo de nadie. Se sabe más en los niveles socioeconómicos bajos porque son los que se atreven a denunciar. ¿Por qué? Claro, porque socialmente tal vez no tienen nada que perder. Exacto. A diferencia de que si yo estoy en ¿cómo voy a ir a denunciar a mi abuelo que es el director de la escuela? O sea, ¿cómo voy a ir a hacer eso? ¿No? O cómo, o me van a decir, ¿cómo de la familia? ¿Cómo se te ocurre denunciarlo? Pues lo tenemos que hacer, ¿sí? Claro. Y no me importa quién sea, ¿sí? Entonces, creo que ahora con todos estos movimientos de artistas y de famosos que han dicho este movimiento de Me Too y todo, ¿verdad? Que de repente dices, oye, a Gloria Estefan le pasó, a no sé cuántas artistas más les ha pasado, a estas gimnastas, ¿verdad? Que fueron no sé cuántas. Tremendo el caso de las gimnastas. Ajá, entonces dices, uy, no soy la única, no estoy sola. Claro. Y entonces voy a hablar y voy a alzar la voz. Y va a haber con alguien con el que empatices, ¿no? Y que digas, ¿sabes qué? Si ella pudo o él pudo, pues yo también. ¿No? Exacto. Y dejar a un lado el estigma, ¿no? De señalar y decir, fuiste abusada. Y entonces, ¿cómo que no te da pena? No. Le tiene que dar pena al que abusó. Claro, hay que normalizar la denuncia. O sea, tú eres una niña que no sabía, niña que no sabía qué estaba pasando. Tú no eres culpable de nada. Que le dé vergüenza al que lo hizo, no al que lo vivió. Oye, y tiene algo que ver, por ejemplo, que los abusados, por ejemplo, en el caso de los hombres, les cueste mucho más trabajo hablarlo.
Sí, mucho. Que a las mujeres, de a las hecho, niñas. como les comentaba, ¿no? Tiene que ver una connotación cultural. Y en un hombre, pues, imagínate, es parte de mi hombría. De la virilidad, ¿no? Ajá, de la virilidad, del machismo. Como si yo digo que fui abusado, van a pensar que soy gay. O sea, no sé, muchas cosas ahí, ¿no? Hay un libro de Lidia Cacho que se llama A mi hijo no, y es toda una investigación que hace sobre el abuso sexual desde la parte cultural, toda esta cuestión, y está muy interesante y muy facilito de leer para quien le interese, también. Porque es llenarte de información y de ver todas estas posturas, ¿no? De cómo normalizamos, cómo culturalmente. Hay un testimonio ahí de una chica de Quintana Roo, donde la niña vivían en un pueblito, en un jacalito, de hecho así, ¿no? En una casita así, y entonces la abusa el papá. Y la niña se atreve y le dice a la mamá, le dice, oye, mamá, pasó esto. Y la mamá le dice, ay, niña, estas cosas no se dicen. No, dice, vete a vivir con tu abuela. Y la manda a vivir con la abuela que vivía en la casita de al lado. Y entonces la niña le cuenta a la abuela y escucha el tío. Y en la noche el tío abusa de la niña. Y entonces al día siguiente se lo cuenta a la abuela y la abuela le dice, estas cosas pasan. Ya hueles a mujer. Y esta es tu realidad. Wow. Ese es un testimonio, viene en el libro de Lidia Cacho, de una mujer de 33 años que estuvo en terapia y da su testimonio. Entonces, lo más seguro es que la abuela fue abusada, la mamá fue abusada, y entonces normalizar esto y ándale, síguele, que te sigan abusando, porque esto es como debes de vivirlo, ¿sí? Sí. Esa es tu realidad. ¿No? Esa es tu realidad. Oye, pero qué impresionante que, digo, hablando, por ejemplo, del abusador, ¿no? Cuánta gente tan enferma, ¿no? Mentalmente, porque finalmente es una enfermedad mental. El que tú tengas esa, fíjate, ¿no? Desviación de abusar de un menor, de alguien que es vulnerable, que no, que hasta físicamente, ¿no? O sea, dices tú, ¿cómo? Sí, se dice que sí está como una desviación en el libro DSM, que es donde vienen todas las trastornos de personalidad, pero no todos los pederastas tienen un trastorno mental, sino necesariamente, y muchos de ahí se justifican. De hecho, se dice que dentro del perfil, como les decía hace rato, no sabemos quién es. Puede ser una persona conocida, famosa, ignorante, súper acá, que en su vida ha usado drogas, que usó drogas, alcohol, el señor que todos los días los domingos va a la iglesia, ¿verdad? Y bien amable, buenos días, señora, y todo, y que juega con sus hijos, y es el que está abusando. O sea, no hay un perfil del pedófilo, pero sí lo que se ha encontrado es que hay un momento, él va planeándolo, ¿sí? Sí hay quienes lo hacen de manera fortuita, ¿sí? Y en un momento de instinto lo hace y comete el abuso. La mayoría lo van planeando, se van ganando la confianza del niño, van acercándose a él, van reconociendo quiénes son los niños más vulnerables y se van ganando esa confianza. Y llega a haber un momento en que en ese momento él tiene la capacidad de discernir un camino u otro. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sí? Entonces, desde ahí podemos decir que el abusador tiene esa capacidad para poder decir no. Sí. Siempre no. Siempre no. Y dejar este impulso. De hecho, hay una psicóloga no me acuerdo si en Alemania, en algún país de Europa, que ha trabajado mucho con ellos, y ella creó como una línea así de ayuda, una hotline para los agresores sexuales, que cuando sientan este impulso, en lugar de ir a buscar a un niño, llamar a la línea para poderlos ayudar y evitar abusar de un niño. Sí, porque muchos de ellos probablemente a lo mejor tienes tú estos impulsos. Me acordé de la película de este asesino serial, de Dahmer, que el papá... O sea, el papá nunca, o sea, supone que en el documental, bueno, en la serie te dice que no fue abusado por parte de él. No, pero el papá tenía estos impulsos de matar animales y bueno, no dice Carlos, sino estudiar sus partes, pero él decía que tenía este craving, así estas ganas, ¿no? Le nacía de tomar así los dentros y tocarlos. Entonces, que él había batallado, lidiado con esto desde que era niño. Entonces que él siente que
se lo heredó a su hijo y que por eso él inició con estos instintos, como salvajes. Como ¿no? salvajes, exactamente. Y de ahí, bueno, se fue como que modificando y convirtiendo en algo mucho más ahí estamos serio, hablando de una persona perturbada, ¿no? Definitivamente. Que ya trae un trastorno. Sí, así es, ¿no? Entonces, estamos hablando pues ya de este caso. Pero aquí, por ejemplo, todos estos signos que de repente no son vistos por los padres y que los justifican o minimizan y no hacen nada. Y entonces podemos llevar a casos como estos, ¿no? A lo mejor a un asesino en serie, a un psicópata, a un abusador, cuando no atendemos y justificamos en tiempo y hasta a veces nos reímos. Ay, sí, le encanta andar agarrándole las nalgas a todos los niños. Sí. Y nos reímos. Entonces hay que estar un poquito más alertas, No, me dice, no, ojo de loca, no se equivoca. Sí. Entonces, sí está. Oye, porque del abuso sexual en niños, adolescentes, también en mujeres, porque pues el feminicidio está a la orden del día, se convierte en un asesinato. O sea, esto sería como, hay una línea delgadita, ¿no? De pasarte de ser un abusador a que llegue un momento en el que en un impulso termines con la vida de este niño o de este adolescente o de la mujer. Exacto, ¿no? Entonces que no sabes pues dónde, qué pueda pasar, qué más despierta en ti esto, ¿no? Y no sabes en qué pueda terminar. Entonces. Ay, qué fuerte. Norma, con tu asociación, ya para cerrar, cuéntanos cómo te podemos contactar, la gente si tiene dudas, si se quieren acercar a ti. Si necesita apoyo principalmente. Sí, mira, pues en Facebook tenemos la página, se llama Ámate y Cuídate, AC. En la foto de perfil están los superhéroes, ¿verdad? Que son los que ahí trabajo con los niños. Hay cualquier situación, ya sea de información, si quieren el taller o si quieren buscar quién pueda. Yo tengo una alianza con otra asociación que se llama Carlas Sembradoras de Amor y ellas se dedican a la sanación de la herida de los que fueron abusados, de los sobrevivientes. Yo trabajo en la prevención, entonces hemos hecho ahí como una muy buena mancuerna, ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, ellas atienden, tienen un equipo ahí que pueden atender a las personas que han vivido y que tienen, y pues yo lo que siempre digo, ¿verdad? Voy a repetir, no están solos, busquen ayuda, porque yo siempre termino con esto. La herida se puede sanar. No dejemos que un corazón sea dañado, porque la herida se puede sanar, pero el daño permanece por siempre. Sí, dura toda la vida. Claro. Así es. Norma, muchísimas gracias. Ha sido una plática súper interesante y creo que de aquí pueden obtener demasiada información para todos, para poder prevenir, para poder identificar y para poder empezar a ayudar y sanar. Sí, y también pues prevenir muchos abusos que quizá estén a punto de ser cometidos. Identificar. Claro. Exacto. Así es. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a Esperemos ustedes. que pronto te podamos tener otra vez aquí en Gravitando. Con gusto. Gracias. Gracias. Nos vemos.